Bien, entreriosnoticias.ar nos encontramos junto al ingeniero agrónomo Pablo Rizzo. Pablo, que oportunamente fuiste presidente de la Sociedad Rural de Victoria entre los años 1999 y 2003. Sí, y algunos otros carguitos. Y algunos otros cargos, o sea que palabra más que autorizada para poder hablar. En la bolsa de cereales, sí. En el centro de acopiadores en Entre Ríos, hace bastantes años. Era más Exacto. joven. Una presencia dentro de organizaciones y entidades rurales importante. Siempre me gustó, siempre me gustó. Siempre. Bien, Pablo, este sábado, tal lo esperado, el presidente Javier Milei brindó un discurso donde allí habla, donde fundamentalmente, o la noticia que todo el mundo da a conocer, es baja de retenciones. Digo, vamos a poner en contexto esto. En el mes de enero mes de enero de este año, ya el ministro de Economía junto al vocero presidencial anunciaban una baja de retenciones hasta el 30 de junio. Hablemos de la soja específicamente, que es la vedette siempre del campo. Sí, bajaba del 33 al 26. Digo, entonces, ahora esos mismos números dio este sábado en la rural. Digo, no sé si la noticia es baja de retenciones, digo, continúa con una promesa de permanencia. ¿Cómo ves esto vos? Mirá, nosotros los productores lo que deseamos que no haya retenciones. Ajá. Porque como yo siempre he dicho en muchas notas o hablando con otras personas que por ahí te piden que expliques, es un impuesto que no existe en otro lado del mundo. O sea, no hablamos que no existe en España, que no existe, no sé, en Estados Unidos, no existe en Uruguay, que es muy similar a la producción nuestra, no existe en Paraguay, que sigue siempre, digamos, antes no sembraba mucho y gracias a muchos productores argentinos y brasileños ha crecido enormemente su producción. No existe en Bolivia, no existe en Bolivia con Evo Morales, tampoco existe. O sea, es un impuesto totalmente injusto porque es un impuesto que, en el caso de la soja, vos lo nombraste el 33%, significa que si vos tenés 3 camiones en el campo, hay un camión que se lo lleva el Estado, siendo que por ahí el rinde de esa soja era pérdida para el productor. O sea, si vos tenés que sacar 25 quintales para no perder plata, salir derecho, como se dice entre comillas, y la soja te daba 15 quintales, de esos 15 quintales, el Estado se llevaba 4 quintales y medio, o más, casi 5, sin preguntar si vos ganaste o no. O sea, el ingreso bruto, me salió el ingreso bruto porque es otro impuesto injusto. Sí. Las retenciones, como los ingresos brutos que son provinciales, son impuestos totalmente injustos. El ingreso bruto te grava lo que vos, el importe por el cual vendés, no solamente a un productor, a un comerciante, alguien que brinda servicios, flete, lo que sea, sin preguntarle si ganó plata o no. Ahora, Pablo, te pregunto, vos recién comenzaste diciendo, yo lo que quiero es que las retenciones las saquen. Por supuesto, es el deseo que todos tenemos. Lo que pasa que si uno analiza, digamos, el estado económico del país en estos últimos años, yo no es que me guste, acepto de mala manera, digamos, acepto de que las retenciones no bajen del todo. Yo lo que quisiera es, personalmente, una cuestión mía, que las retenciones, yo creo que esto es positivo porque se dijo, bajamos del 33 al 26 y no en forma temporaria, sino en forma definitiva. Bueno, como se bajó el maíz al 9,5, como se bajó el trigo al 9,5, ¿sí? Como se bajó el girasol al 4%, creo que es. Al 5. No me acuerdo porque el girasol no se hace en la sola. Bueno, al 5. Entonces, como no se hace, no me afecta tanto. Que vaya habiendo un cronograma a medida que sigue el superávit fiscal o el superávit comercial, los dos superávit, que se vayan bajando hasta llegar a 0. Hoy, si no se puede, bueno, lo acepto, pero no de buena manera. Tampoco me gustaría que no existiera la retención. Bueno, una vez alguien me preguntó cuánto se había llevado Johnny Villarruel. Por ahí debo tener el cuadrito. Lástima que no me acordé de sacarlo cuando vos me dijiste que venía, pero
se lo pasé a Johnny hace unos años, diciendo cuánto había sacado las retenciones a la producción en Victoria, pero es enorme, son millones y millones, pero cientos de millones de dólares que han sacado a Victoria, que eso se podría haber volcado, el productor, ni bien tiene un peso, invierte, mejoras, cambia de maquinaria, compra más cosas en el pueblo. O sea, eso activa... Sí, moviliza y activa la economía. Moviliza la economía local, digamos, eso es importante. Ahora bien, Pablo, digo, estos anuncios que se hacen a la Sociedad Rural de Palermo... Pero eso lo hacen en Palermo porque es una vidriera. Obviamente. Porque no hay, digamos, las entidades son 4. La Sociedad Rural Argentina, sí. Las sociedades rurales del interior, que conformamos Confederaciones Rurales Argentinas, bueno, suponte la Rural de Victoria conforma FARER. FARER es una institución que representa Entre Ríos, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. Y la mayoría de las provincias, o algunas son de A2, digamos, de A3 provincias, integran Confederaciones Rurales Argentinas. Después está la Federación Agraria, están todos los federados, sí. Están todo el país, y está Coninagro, que representa a la cooperativa. Bueno, la única que tiene una vidriera tan grande es la rural, porque la rural argentina va a todo el mundo. Sí. O sea, no solamente van los de la sociedad rural, va todo el mundo. Federación es Agraria, una vidriera, como vos dijiste. Es una vidriera, o sea, Cará no tiene una exposición así para mostrar. Claro. Federación Agraria tampoco, Coninagro tampoco, por eso se da en la sociedad rural argentina el anuncio, y ahí lo hace Milei, no es tonto. Bueno, no. Lo hace como para quedar bien con el campo, no lo va a hacer por otra cosa ahí. Obviamente. Si lo anuncia el ministro por televisión, le hace un reportaje, vamos a buscar las retenciones, es lo mismo que lo anuncié. Bueno, la vidriera de la rural argentina, está bien. Te guste o no la sociedad rural argentina como entidad, sí. Siempre fue la vidriera más importante del campo. ¿Es así? Claramente. Bueno, y vuelvo al inicio y al contexto y al escenario. Digo, en todo esto, e incluso la lectura que vos acabas de hacer de todo esto, de esta realidad del sector, ubicame por favor con el pequeño productor, con el mediano productor y con el productor grande. Porque este discurso no es para todos, digo, a todos no les cala en la misma medida. La retención, una estadística en el INDEC, vos fijate cuántos productores había hace 20 o 30 años en Entre Ríos, cuánto hay ahora. Te aseguro que hay se perdieron mucho más de 15.000 productores. Yo lo vi una vez, eso no me lo acuerdo ahora porque hace muchos años lo vi, pero mucho más de 15.000 productores se perdieron en Entre Ríos. ¿Y quiénes se perdieron? Los chicos. Yo te pregunto, ¿quiénes siembran en Victoria? ¿Cuántos productores naturales, puros han quedado, entre comillas, en Victoria? ¿Cuántos han quedado? Muy pocos. O sea, esa rebaja de retenciones indirectamente favorece al más chico, porque el más chico no se pudo mantener con este nivel de retenciones por una cuestión de rentabilidad y de escala. Es como si vos comparás un supermercado que con un 2 o 3% de rentabilidad le alcanza, con un almacén de barrio. Sí. Esto es igual. El productor chico desapareció. Yo era un productor mediano. No soy más productor. Soy un ingeniero que brinda servicio a un productor grande. Bien. Pero es porque a mí, digamos, si vos me decís, yo era loco de sembrar lo mío, de ver mis cultivos, que fueran míos. ¿Vos te crees que a mí me gustó decir no siembro más por mi cuenta y paso a ser un contratista y hago servicio? Me dolió en el alma. Hasta el día de hoy digo, uy, este cultivo podría ser mío, qué sé yo, porque los campos que yo sembraba se los pasé a un productor grande de Victoria y no quedé asociado con él. Digo, yo te paso los campos y te hago los servicios. Pero no es lo que me gustaba. Pero tengo que decir, yo era mediano, era un productor de casi 3.000 hectáreas. Es decir, que la situación te llevó. La situación me llevó y que el principal factor son las retenciones. Fuera ya del clima y eso suma ni hablar. Hoy te diría que el principal factor son las condiciones climáticas. Cada vez tenés más años niña, cada vez tenés menos años niños. Eso hay estadísticas de cuántos años, qué sé yo. Antes vos tenías en la década del 2000, capaz que en 10 años tenía 4 neutros, 3 niñas y 3 niños.
3 niños, 3 niñas. O sea, tenía 7 años buenos y 3 malos. Hoy, en 10 años, debe tener 4 niñas, debe ser el 40% debe ser niñas. O sea, ha aumentado, o hasta el 50%, ha aumentado la cantidad de niños niñas, que significa que vos esos años perdés plata porque cosechás poco y nada. Bien, Pablo, siempre se habla de las retenciones. Es como la vedette y es la estrella y es el tema. Pero el campo, el sector rural, hay otros temas que importan y mucho que tiene que ver, por ejemplo, el tipo de crédito, por ejemplo, la infraestructura. Eso es algo que permanentemente es estructural y la gente se queja por los caminos. Sí, sí, no. Los créditos... Hablemos también de la parte tributaria. Los créditos ha habido, te digo la verdad, en el kirchnerismo hubo créditos a través de Banco Nación, interesantes. No es que no los hubo, al contrario, sí los hubo. ¿Asusta al productor a acceder a esos créditos en dólares? No, digamos, si nosotros veníamos acostumbrados a sacar créditos en pesos, entonces te diría más, hasta un poquito más de inflación por arriba de la tasa que vos hubieras sacado el crédito, te favorecía, porque se te iba, entre comillas, licuando el crédito. Y vos sacaste una tasa del 40% y llegaste a una inflación del 50, un año del 60, quiere decir que lo que vos debías subía menos de lo que vos producías, o sea, te convenía. Los créditos en dólares, o en una tasa que acompaña la inflación, qué sé yo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar así. Antes, digamos que nos veíamos favorecidos, es la realidad, nos veíamos favorecidos con la inflación en parte contra los créditos que habíamos tomado. Hoy la realidad te marca que si vos tenés un crédito en dólares, bueno, en todo el mundo los créditos son así. No tenemos que seguir beneficiando durante años con inflaciones que por un lado te benefician y por otro lado te perjudican. Pero en ese momento nos beneficiaban esos créditos. Bien, vos también mencionaste ingresos brutos, digamos, hablamos de la carga tributaria también para el productor. Ingresos brutos es un impuesto totalmente injusto como la retención, totalmente, porque estás pagando por te miran facturar y facturaste 100 y te cobran por eso, y capaz que vos facturaste 100 y gastaste 120, entonces ¿qué de justo tiene ese impuesto? Pero no solamente en nuestro caso, todo el mundo, todo el que tenga ingresos brutos, comerciantes, gente que hace servicio, sí, todos los actores sociales, todos los actores sociales que estén incluidos en el ingreso bruto es lo peor, el peor impuesto que puede tener. El impuesto más justo es ganancia, tanto que se paga ganancia, es el impuesto más justo. Si vos pagás por lo que ganás, y sería mucho más simple el impuesto, que toda la carga de impuestos que tenés hoy, que bienes personales, que ganancias, que ingresos brutos. Ingresos brutos es una caja de recaudación de las provincias. Por eso no lo bajan. Nadie, ningún gobernador te lo baja. Porque es de donde juntan plata. Como antes se juntaba o se junta, ahora un poquito menos a través de la retención a nivel nacional, el ingreso bruto era la provincia lo que la retención era la nación. Bien. Juntan sin saber si ganar o perder. Hacen espejo. Hacen espejo. Pablo, en cuanto a la infraestructura, el tema de los caminos. Y el tema tiene muchas décadas, el tema del abandono de los caminos, del abandono de vialidad y de mal uso de vialidad. Eso entra dentro de todo de lo que uno ve en la nación, que por ahí la plata iba a cualquier lado y no iba a donde tenía que ir. Esperemos, hace 2 o 3 días hablaba con un amigo y le decía, esperemos que empiece a aparecer el impuesto inmobiliario rural, que en su gran parte tiene que ir a las zonales de vialidad. Esperemos que empiece a aparecer. Hoy acá en Vitoria se está trabajando como se puede y no como se quiere, por lo menos algo está haciendo Alberto Marín. Yo he visto trabajar, tiene 2 motoniveladoras nomás, cuando haría falta 5 o 6 acá en Vitoria, sacar la cuenta. Entonces trabaja como puede, ha acomodado algunos caminos que estaban intransitables. Bueno, los recortes son importantes. Sí, los recortes son importantes y hacen lo que pueden.
y con 2 máquinas, ni te digo. Por eso el tema de infraestructura es un tema que va a llevar, por más buena voluntad que tenga el director de vialidad local, va a llevar tiempo a acomodar los caminos, más si no hay maquinaria. Es como si vos te pones a sembrar X determinada cantidad de hectáreas por encima de la que podés producir. Y lo vas a hacer mal seguramente, porque no te da el tiempo ni las máquinas para hacerlo. Bien, perfecto. Lo último, Pablo, tenés un largo recorrido en el sector rural. Como 40 años. Por eso, es mucho y dentro de las entidades, organismos y demás. Bueno, ¿qué futuro, cómo ves o qué desafíos se le presentan al campo de aquí en más en este contexto de gobierno y en lo que se escuchó este fin de semana? Yo siempre fui optimista en todos los gobiernos. Más allá de despotricar, no estar de acuerdo en muchas cosas de los gobiernos que han precedido el de Milei, siempre fui optimista con la actividad. Si no, no hubiera seguido. Y siempre traté de producir, siempre traté de trabajar y ser lo más eficiente. En este contexto lo que uno tiene que tener es ya no eficiencia, es super eficiencia. O sea, cuando decís super eficiencia, ¿a qué te referís? Bien. Ah, bien. O sea, no hacer locura, actualizarte dentro de lo posible con las maquinarias. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que por ahí cuesta actualizarse, pero bueno, hay que tratar de hacerlo. Porque yo te dije, yo hacía el trabajo contratista y hoy el trabajo contratista tiene exigencia de parte de quien te contrata en cuanto a calidad y eficiencia. O sea, no es lo mismo sembrar con cualquier máquina, no es lo mismo utilizar con cualquier máquina. Hoy se está usando mucho los datos que tiene la cosechadora, de los datos de rinde, para hacer un mapeo de rendimiento y eso aplicado después en el cultivo siguiente. En el caso de maíz se está usando mucho lo que se denomina corte por sección, que te lo escribo rápido. La máquina, cuando pasó por un lugar que ya estaba sembrado, deja de sembrar automáticamente. Eso se hace sobre todo cuando vos venís sembrando y llegás al cerco, a la cabecera. Entonces antes se sembraba hasta ahí, después se hacía la cabecera, entonces se encimaba. En el maíz eso es un cultivo que se resiente mucho a la superpoblación de plantas. Entonces hoy, si vos vas a sembrar maíz, te van a exigir que la máquina, cuando llegue a la cabecera que está sembrada, por más que pase con la máquina no siembra. Porque detecta por el satélite, digamos, por el aparato que tiene el tractor, no lo voy a describir porque es muy largo, detecta que eso ya está sembrado y la máquina ahí, lo que está sembrando se frena y no siembra. Entonces cuando el cultivo está grande, vos lo ves, que está sembrado así, llegó acá y dejó de sembrar y está el otro sembrado atravesado. Eso se llama corte por sección. Esas son cosas que hoy sí o sí te las exigen por eficiencia y por menor costo, porque una bolsa de maíz cuesta $200, entonces ahorrarte varias bolsas es importante. Yo sacaba la cuenta y el otro día le decía a un amigo que me decía, no, que tal productor, si no tenés corte por sección, un colono grande no te contrata. Y sí, le digo, porque en lo que siembra él, vos te va a caer de espalda. Él, si no hace cortes por sección en toda la máquina, y pierde está gastando $350 y $200.000 de más en semilla. Está bien. Bien, y ahora... datos. Perfecto, pero algo que se me viene incluso a la memoria, y obviamente dentro de lo que es el escenario actual, ¿no? Es un año eleccionario, es un año de elecciones en octubre, comienzan a venir candidatos, precandidatos y siempre el tema del campo está ahí. Yo te corto, sí. Nunca escuché ningún candidato. Y bueno, nunca escuché, porque todas han sido promesas y nunca han cumplido nada, entonces siempre seguí trabajando y si me venían a ver, le escuchaba por una cuestión de educación. Y te traigo este tema, Pablo, por el tema de la hidrovía. Sí. Y el contexto de la hidrovía, el proceso licitatorio y demás, y bueno, por ejemplo, algunos de los candidatos que han venido aquí a Victoria dicen, hay que escuchar a los productores, son los que tienen que definir la situación.
Lo dicen acá en Victoria, calculo yo, por el tema de, más que todo por el tema del agua que no entra, porque yo no soy especialista en la materia, pero por lo que he escuchado y he leído, los efectos del dragado para la hidrovía del río Paraná ha provocado que el agua que tendría, el caudal de agua que tendría que entrar al delta de Victoria no ha entrado y ha provocado muchos problemas. Claro, pero eso si se refiere a eso... Son cuestiones técnicas específicas. Bueno, si se refiere a eso, no, sino que aclare a qué se refiere, porque si no... Es decir, no, esas son cuestiones técnicas. Sí, bueno, pero es importante. La lectura es decir, simplemente, los productores tienen que hablar porque son los que exportan. Pero a nosotros nos viene de perilla la hidrovía. ¿Qué vamos a decir? Si un barco no sale lleno de Rosario y el precio que te van a pagar es menor de la soja, del maíz, del girasol, de lo que sea. ¿Por qué? Porque va con media carga y los fletes son carísimos. Si no, ese barco tiene que ir a Recalada, que hay cerca de Buenos Aires, tiene que ir a recargar ahí o tiene que ir a cargar a Bahía Blanca a completar. Perfecto. Es como que si vos tenés que ir a Rosario y bueno, tenés que ir juntando gente para llegar a Rosario, pero no juntás gente yendo por acá, entonces te va a ir a Paraná y juntás una tía, en Santa Fe juntás un primo y entonces llegás a Rosario, va a ser 300 kilómetros porque te sale más barato porque vas juntando gente amiga que te va a colaborar con la nafta, siendo que esto era mucho más directo. Esto es igual, el barco que no sale nunca sale completo a Rosario, está claro, porque con 36 pies no sale completo. Siempre les queda lugar en la carga, pero que vayan a cargar a otro lugar, menos cantidad, porque los caros de los barcos de estar parados en un puerto son miles y miles de dólares por día que tienen que estar, que sale ese barco ahí parado si vos lo demorás en cargar. Entonces, cuanto más lleno salga acá, más rápido se va a cargar en otro lugar. La hidrovía es una cosa extraordinaria. Si no existiría la hidrovía, no tendríamos este polo de desarrollo en el Gran Rosario, llámese Rosario, que es lo menos, el grueso es de Baigorri hacia el norte, Lagos, Timbú, San Martín, San Lorenzo, no existiría. No existiría. Y a nosotros ese puerto que nos beneficia, porque estamos a 60 kilómetros, más los kilómetros que tengas desde el campo hasta la rotonda, a Rosario, no lo tendríamos, tendríamos que ir con, no sé, tendríamos que ir con los camiones a Buenos Aires, no sé a dónde tendríamos que ir. Perfecto, muy bien. Ingeniero agrónomo Pablo Rizo. Pablo, muchas gracias por habernos atendido. No, un placer. Gracias.